Desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, muchos hombres de un pueblo de Europa fueron víctimas del terrorismo de una mujer. Ella fue etiquetada como asesina en serie y podría haber sido responsable de numerosas muertes, con una estimación liberal que llega hasta las 50 personas en su época. La llamaban Ana de Hipistonia, o según las historias escritas con su nombre, Baba Anushka. Después de cometer crímenes durante muchos años sin ser atrapada, Baba Anushka finalmente fue arrestada y acusada de complicidad en 2 asesinatos. Pero, ¿por qué tardaron tanto en detenerla? ¿Por qué mató a tanta gente? ¿Quién era ella y cómo fue su viaje en la Tierra? Nació en 1838 en Rumania, bajo el nombre de Ana Draxen, pero incluso esta información aún no se ha comprobado como cierta. Su vida ha sido contada a partir de anécdotas de personas que la conocieron. Según la misma Ana, ella probablemente nació en 1836. Su padre era un rico criador de ganado. Se mudó con su padre de Rumanía a Vladimirov, hoy llamado Serbia, alrededor de 1849, cuando tenía 11 años. Ana y su padre vivían en una gran propiedad del pueblo. Su ciudad se encontraba entre las ciudades de Verac y Pano. Según muchas fuentes, la ciudad estaba situada en la provincia serbo-húngaro-rumana de Ubanate, que en ese entonces era la frontera militar de la monarquía de los Habsburgo. Muchas familias de militares y de otras personas de clase acomodada residían en la región en esa época. Asistió a una escuela privada con otros niños de la clase alta y se la veía como alguien con un comportamiento común. Llevaba una vida cómoda con su padre durante sus estudios, pero esa paz no duró mucho. A los 20 años, la vida de Ana dio un giro. Contra su voluntad, fue seducida por un joven militar austríaco y se enamoró de él. Su amor se volvió amargo cuando contrajo sífilis del joven, y él huyó, dejándola con el corazón roto. El incidente la dejó triste y herida, y poco a poco se volvió misántropa, es decir, empezó a odiar a los humanos. Desde ese momento, su vida se retiró. Ella dedica todo su tiempo libre a leer publicaciones sobre medicina y química, a las que se interesó por primera vez en la escuela. Ana, una mujer brillante, aprende a hablar 5 idiomas. Esto le permite progresar rápidamente como estudiante de ciencias. Sin embargo, su padre la empuja a adoptar los roles femeninos socialmente aceptados y arregla que frecuente a un hombre mayor, un terrateniente llamado Pistov, también pronunciado como de Hipistonia. Y su marido dio a luz a 11 hijos, o al menos lo intentó. Solo uno de sus hijos logró sobrevivir hasta la edad adulta. Parecía que la tragedia y la muerte seguían a Anna, ya que su esposo murió 20 años después del inicio de su matrimonio. Aunque esta pérdida fue difícil para ella, no mató su pasión por la química y las ciencias. Después de la muerte de su esposo en sus 50, ella instaló un laboratorio en una ala de la casa de su esposo y se autoproclamó sanadora y herborista en la ciudad. El laboratorio se ha convertido en una especie de taller de alquimista, donde ella ha aprendido a mezclar pociones, a conocer las dosis de ciertos medicamentos y los venenos que pueden afectar a los humanos. Fue alrededor del siglo XIX, y como era una mujer, la mayoría de sus clientes eran mujeres de granjeros de la ciudad y comunidades vecinas. Venían a consultarla por varios problemas de salud, lo que le permitía ganar dinero y llevar una vida respetable como viuda. Su fama se extendió ampliamente y rescató muchas vidas, ya que el siglo XIX estuvo marcado por la guerra, la enfermedad y las privaciones. Su transición de curandera a asesina fue inesperada, ya que era querida por los miembros de su comunidad y conocida por ser una viejita amable. Su único lado oscuro era haber sufrido grandes pérdidas a lo largo de su vida. Al principio, algunos hombres se acercaron a ella para evitar el servicio militar. Como sabía preparar medicamentos y mezclas, conocía la dosis correcta de una droga o veneno que podría enfermar a un hombre lo suficiente como para ser eximido. También se hizo famosa por su agua mágica, también conocida como filtro de amor, mezclas envenenadas que vendía tanto a hombres como a mujeres. A las mujeres casadas que querían escapar de la violencia doméstica, les vendía su agua mágica supuestamente para provocar la muerte de su marido. Los hombres morían después de 8 días, ya que la sustancia tóxica no podía ser detectada en sus cuerpos. El filtro de amor también era famoso.
Contenía pequeñas cantidades de arsénico y toxinas vegetales específicas difíciles de detectar. Cuando las mujeres casadas venían a contar sus horribles experiencias, generalmente tenían una sola pregunta: ¿cuál es el peso de este problema? Era tanto un código como una pregunta, porque en secreto quería saber si las mujeres estaban dispuestas a matar a sus maridos y les preguntaba invariablemente cuál era el peso de sus maridos. La respuesta la ayudaba a determinar la dosis de veneno que necesitaba para cometer el asesinato. Una vez terminadas estas pociones, las entregaba a las esposas, quienes solo tenían que seguir las instrucciones para darle a su esposo el castigo que creían que merecía. En sentido estricto, Ana solo proporcionó el arma del crimen, y las verdaderas autoras fueron las esposas desdichadas en cuestión. Las víctimas de estas pociones eran principalmente hombres jóvenes, en buena salud y en la flor de la vida. Sus crímenes: someter a sus esposas a una vida miserable, y de repente, estos hombres murieron inesperadamente en lo que fue un plan y complot de sus esposas despreciadas y de la famosa curandera Baba Anushka. A medida que la noticia de estas habilidades curativas se difundía en el país, más y más mujeres venían a contarle sus problemas a Ana, quien a su vez vendía cada vez más de estas soluciones. Hasta la fecha, las autoridades rumanas no son capaces de determinar el número de personas asesinadas durante este periodo, pero los informes de testigos y las afirmaciones sugieren que podría ser un número que va de 50 a 150 personas. Cuando fueron interrogadas después, la mayoría de las mujeres que habían utilizado las soluciones de Anushka afirmaron que no sabían que se usaban venenos en esas mezclas. Según ellas, creían sinceramente que Anushka era una bruja con poderes sobrenaturales que le permitían maldecir y finalmente matar a una persona. Aunque mucha gente creía que Anushka era una verdadera bruja, ella pensaba que estaba del lado bueno. Gracias a sus habilidades de curandera y asesina, había ganado merecidamente la notoriedad de una bruja vengativa. Es en esa época cuando se la conoce como Baba Anushka o la pequeña madre Anushka. Estos otros nombres eran la bruja de Vladimirov y la bruja del Banato. Las mujeres que habían solicitado la ayuda de Ana para matar a su marido se habían librado porque sus familias habían rechazado que las autoridades investigaran estas muertes misteriosas. Aunque la enfermedad repentina que seguía al consumo del agua mágica era sospechosa, muchas familias la consideraban como algo típico o el resultado de una epidemia en curso. Pero la verdad no permanecerá oculta por mucho tiempo. Pronto, la verdadera razón de las enfermedades y las muertes saldrá a la luz. Hacia 1920, el consultorio de Ana todavía va muy bien, pero aún necesita ayuda para atraer nuevos clientes. Ella contrata a una agente comercial, una mujer llamada Lubina Milanov. Lubina se encarga de dar a conocer la clínica, hablar con las mujeres sobre los logros de Anushka en el campo de la curación tradicional y atraer a posibles clientes. Cuando Lubina encontraba una clienta, escuchaba su historia y la llevaba a la casa de Anushka. Si Anushka consideraba que eran dignas de comprar la poción, después de escuchar sus historias individuales, se las vendía dándoles instrucciones. Según la riqueza y el estatus de la clientela, el precio de las pociones de agua mágica oscilaba entre 2.000 y 10.000 dinares yugoslavos. Es el principio del fin cuando, por primera vez en 1914, Anushka es arrestada y juzgada en la ciudad de Bela Kirkova por su papel en ciertos asesinatos ocurridos. Se le acusa de haber proporcionado los venenos usados para matar a varios hombres, pero como no hay pruebas concretas del uso de venenos en estas muertes, las autoridades no tienen nada que reprocharle. Fue absuelta y liberada. Rápidamente reanudó su actividad y su clientela volvió rápidamente. Entre ellos estaba una mujer llamada Stana Mov. Stana finalmente llevaría a Anushka a su caída. En 1924, Anushka elogió una de sus pociones a Stana por 2.300 dinares. Anteriormente, Stana ya era una clienta fiel. Ella había venido varias veces a comprar preparados a base de plantas para diversos problemas de salud. Pero esta vez le contó a la curandera una historia que no tenía nada que ver con una enfermedad. Anushka le sugirió usar la poción. Fue el comienzo de una relación desdichada que oficialmente señalaría a Anushka como responsable de numerosas muertes ocurridas en la ciudad. Stana dejó el laboratorio con el agua mágica y se la dio a su esposo, Lazar Ludi. El agua hizo su trabajo y unos días después,
su esposo murió por causas desconocidas. Sin embargo, la relación entre las dos mujeres no se detuvo ahí. Cuando Stana se volvió a casar, esta vez con un hombre del mismo pueblo, todavía se hablaba de la muerte del primer marido de Stana. Después del segundo matrimonio de Stana, el adinerado tío de su nuevo esposo, que había sido un motivo de disputa para ella, murió repentinamente por causas desconocidas, al igual que su primer esposo. Stana había vuelto a ver a Baba Anushka para pedirle el agua mágica con otra historia. Esta vez, sin embargo, las cosas no se desarrollaron de la misma manera que en los incidentes anteriores. Las autoridades intervinieron, se abrieron investigaciones y varios miembros de la familia comenzaron a hablar. Cuando su padrastro fallece poco después, todas las miradas se dirigen hacia Stana y durante el interrogatorio mencionó a la vieja curandera que le había vendido una poción. Era difícil creer que la amable anciana que todos en la comunidad conocían por sus servicios de sanación podría ser responsable de estos asesinatos. La policía continúa su investigación para descubrir la verdad. En diciembre de 1926, Nicolás Mauve, un hombre de 70 años, murió de causas desconocidas. También se estableció un vínculo con Anushka. Según la historia, Nicolás era un padre y abuelo violento con sus nietos. Había estado aterrorizando a la familia durante mucho tiempo y fue entonces cuando Sema, que había estado casada con la familia durante un tiempo, escuchó hablar de Baba Anushka. Su informante era Danica Stoic, otra mujer que había recurrido a los servicios de Anushka. Las dos mujeres contactaron a Baba Anushka y compraron el agua mágica por unos 5.000 dinares. Una vez en posesión de la poción, Safia le pidió a su hija de 16 años, Olga Estza, que se la diera a su abuelo y se asegurara de que la bebiera. La joven hizo lo que le pidieron y Nicolás Mamiro cayó enfermo y murió 2 semanas después. Su fallecimiento despertó las sospechas de las autoridades que quisieron averiguar si Anushka había jugado un papel en estos incidentes. Esta vez las familias no pudieron esquivar la muerte y las autoridades las obligaron a aceptar una autopsia. En 1928, Baba Anushka fue finalmente arrestada a la edad de 90 años. Ella se convirtió en una persona de interés en los asesinatos de Nicolás y su hija Mauve. Las autoridades también arrestaron a otras mujeres por su implicación en las muertes de Lázaro Ludovsky y Nicolás Mamiro. Durante su investigación, la policía exhumó los cuerpos de los fallecidos para realizar autopsias en la Universidad de Belgrado. El segundo juicio de Ana se abrió a mediados de 1929 en el Tribunal de Distrito de Pano. Las audiencias tuvieron lugar del 18 al 19 de junio de 1929. El 1 de julio, el juicio se reanuda con los resultados de los análisis químicos de muestras de sustancias encontradas en el laboratorio de Baba Anushka. Los resultados de las pruebas llevaron a que el juicio terminara con un veredicto de culpabilidad. Un testigo clave y experto científico, el doctor Brancovelia, declaró que la autopsia había revelado rastros de arsénico en los cuerpos de las dos víctimas. El Ministerio Público pidió que los culpables fueran condenados a muerte, excepto Olga Sturza, que era la más joven del grupo. Ella debía ser condenada a prisión para pagar por sus crímenes. De cualquier manera, Safia y Seema Mamiro se defendieron afirmando que no estaban involucradas en algún plan para matar a Nicolás Mamiro. Sofía afirmó haber contactado a Anushka porque había oído hablar de sus poderes sobrenaturales y que no sabía nada de venenos. Para ella, el agua mágica solo era agua y la muerte se debía a una maldición sobre la víctima. Por otro lado, Stana Mamiro negó por completo haber querido matar a su marido. Según ella, solo quería remediar su consumo excesivo de alcohol y había comprado el agua mágica con la esperanza de lograrlo. Las dos afirmaciones de ambas partes eran falsas, ya que habían solicitado los servicios de Ana sabiendo perfectamente lo que ella ofrecía. Anushka, por su parte, simplemente negó las acusaciones. Negó haber vendido agua mágica alguna vez y dijo que Lubina Milankov lo había inventado todo. Acusó a su empleado de ser responsable de los crímenes y proclamó su inocencia. Pero el juicio terminó cuando la joven Olga Sturza confesó, defendiéndose e incriminando a todas las demás partes involucradas. Ella declaró que no sabía que el agua que le había dado de beber a su abuelo lo mataría, pero luego dijo que su madre, Sofía, estaba perfectamente al tanto del complot y lo había planeado con su padre para cometer el crimen. Sturza defendió su caso, declarando que solo era una niña en ese momento y que no sabía nada del complot. Tras casi un mes de juicio,
El juez emitió su veredicto. Baba Anushka fue condenada a 15 años de prisión por su papel en los asesinatos de Lazar Ludi y Nikolamov. Stana y Sofía fueron condenadas a cadena perpetua como las principales autoras del crimen. Semamov solo fue condenado a 15 años de prisión y Lubina a 8 años. Holgastza y Dani Kastoik fueron absueltos de todos los cargos. Pero debido a los resultados del juicio, la acusación y la defensa apelaron los veredictos ante la Corte de Apelaciones de Novi Sad. El juicio fue fijado para noviembre de 1929. Esta vez, la acusación pidió la pena capital para el culpable. Durante el juicio, Sema y Sofía fueron sometidas a un contrainterrogatorio y finalmente admitieron su intención de cometer el delito. Las otras partes se mantienen en sus declaraciones iniciales, pero al final del juicio, el 30 de noviembre de 1929, todas son condenadas a nuevas penas. Anushka es nuevamente condenada a 15 años de prisión, pero esta vez con trabajos forzados. Stana y Sofía fueron condenadas a cadena perpetua inicialmente. Lubina recibió 10 años esta vez, y Stana y Stoik fueron reclasificados. La vida en la prisión de mujeres resultó muy difícil para Anushka, quien era anciana y no estaba acostumbrada a la dura vida de la reforma. Pasó mucho tiempo en el hospital de la prisión. 8 años después de su condena inicial, en 1929, a la edad de 98 años, Baba Anushka es liberada de prisión debido a su avanzada edad. Estamos en 1936, y aunque la opinión pública pudo haberlo encontrado injusto, no había razón para mantener encerrada a la vieja viuda enferma. Interrogada por los periodistas, insiste en su inocencia y en que no tuvo ningún papel en los crímenes cometidos. Por eso no existe ninguna declaración escrita u oral de Ana admitiendo haber creado veneno para ayudar a las mujeres a matar a sus maridos. Durante los últimos años de su vida, Baba Anushka regresó a la casa de su padre en Vladimirov en septiembre de 1938, donde vivió pacíficamente hasta su muerte, 2 años después, a la edad de 100 años. Parte de la opinión pública coincide en que Baba Anushka no era una asesina en serie típica en busca de sangre. Al contrario, era venerada como una mujer que ayudó a cientos de mujeres en una época donde no había una solución real a la violencia doméstica en la familia. Los matrimonios arreglados eran comunes en esa época, y la mayoría de las mujeres no sabían en lo que se estaban metiendo. Y como no existía el divorcio, no había otra forma de escapar de esos arreglos infernales. No solo ayudó a las mujeres, sino que también salvó la vida de muchos hombres que querían evitar ir a la guerra y vivir una larga vida con su familia. Eso no quita el hecho de que Ana estuvo implicada en la muerte de decenas de personas, pero Baba Anushka es considerada como la asesina en serie más vieja y una de las más prolíficas del mundo. Gracias por llegar hasta aquí. No dudes en hacer clic en uno de los videos en la pantalla para más contenido similar.